Estado pues hablando regularmente con los hermanos, especialmente en este tiempo. Y yo quisiera compartirlos con los hermanos que pudiéramos leerlos juntos y pues meditarlos. Los hermanos que tienen sus Biblias pueden ir abriendo en Filipenses capítulo 3, desde el verso 12, que es el pasaje que quisiera estar leyendo con los hermanos, eh, desde el 12 hasta el verso 21. Pues voy a hacer una lectura completa y después estaríamos meditándolo un poco más detalladamente. Amén. Entonces dice, no que haya alcanzado ya, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirados que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Voy a hacer una oración más para encomendar la exposición de la palabra. Padre, tenemos delante tuyo, Señor, tu palabra que es santa, tu palabra que es gloriosa, que es pura, Señor. No permitas, Señor, que nosotros torzamos tu palabra, no permitas que nosotros acomodemos tu palabra, sino que realmente podamos entender aquellas cosas que tú inspiraste a tu siervo, el apóstol Pablo, Señor, y que nos han sido dejadas escritas, Señor, como norma, como enseñanza y como instrucción de nuestra fe. Podamos conocerte a ti, Señor, y poder entender más claramente tu voluntad, Señor. Y así procurar hacerla en todos los días de nuestra vida por medio de la gracia de tu Hijo Jesucristo. Bendice al que habla, a los que oyen, y que tu nombre sea exaltado en medio de la exposición de tu palabra, asimismo tu iglesia edificada, Padre. Lo pedimos en el nombre glorioso de tu Hijo Jesús. Amén, Señor. Mis hermanos, este pasaje, pues es un pasaje relativamente corto, pero que tiene una enseñanza pues muy profunda, muy rica, y yo puedo percibir que es muy necesaria para estos días. Es interesante que nosotros hemos enseñado este pasaje de varias maneras en estos tiempos, y personalmente creo que el Señor lo ha usado para mi vida, para alentarme, para animarme, y yo creo que lo puedo hacer también con mis hermanos. Entonces vamos a volverlo a leer, vamos a ver un poco el contexto en el que Pablo nos dice estas palabras y pues su aplicación para nosotros en estos tiempos. Entonces volvamos ahí al verso 12 donde comenzábamos. Pablo viene hablando de lo que era su vida antes de Cristo. Él, para refutar las malas enseñanzas de la circuncisión, Pablo decía que él también en el pasado podía gloriarse en las obras de la carne. Y en los primeros versículos nos muestra que él también había sido judío de judíos, que él se había circuncidado al octavo día, que él era de la tribu de Benjamín. Y todas esas cosas que aquellos judaizantes se gloriaban y querían imponer para los cristianos, Pablo dice que él las tenía por basura porque él se había encontrado con Cristo. Y que ahora él quería ser hallado en Cristo, experimentando el poder de su resurrección,
y nos muestra un poco las motivaciones que ahora Pablo va a comenzar a tener. Entonces, los versos anteriores, del 1 al 11 de este pasaje, nos hablaban un poco del pasado de Pablo, refutando a aquellos que querían llevar a la iglesia a abandonar el nuevo pacto para confiar en las obras de la ley. Ahora ya en el verso 2 en adelante, Pablo no se va a dirigir a los de la circuncisión que están torciendo la enseñanza del nuevo pacto, sino se va a dirigir a los creyentes y nos va a mostrar la actitud que él tiene hacia su vida cristiana. Y eso es bien importante, porque primero Pablo en los primeros versículos mira hacia atrás, pero ahora Pablo nos va a mostrar cómo él está mirando y cómo él está andando en su vida cristiana. Ahora, esta carta es una de aquellas 4 cartas que Pablo escribió en su primera prisión en Roma. Entre esas cartas están Efesios, Colosenses, Filipenses y la epístola a Filemón. Ahora, Pablo escribe pues en prisión y en medio de esa prisión, él tiene un encargo por varias iglesias de la región, entre esas los filipenses. Él escribe una carta para alentarlos y exhortarlos en algunos aspectos que ellos estaban enfrentando. Entonces, la actitud de Pablo hacia su vida cristiana es una actitud tan interesante y que también es tan ilustrativa y tiene una enseñanza tan profunda para nosotros que definitivamente estos pasajes toman mucha relevancia aún en los días que nosotros estamos viviendo. Entonces vamos a ver cómo Pablo mira hacia su vida cristiana y lo que nos enseña de la manera como él llevaba su fe en Cristo. Dice ahí Filipenses 3:12. No que lo haya alcanzado ya. Pablo termina hablando de la resurrección como el futuro de aquellos que están en Cristo y esa es la esperanza. Y dice ahora en el verso 12, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Entonces, lo primero que Pablo nos muestra era que con todo lo que Pablo había vivido, ustedes como decíamos, estamos hablando que Pablo escribió esta carta en la primera prisión, estamos hablando más o menos del año 62 de la era cristiana. Pablo llega a Roma, prisionero desde Jerusalén. El libro de Hechos nos narra eso. Y donde termina el libro de Hechos, que es ahí Pablo preso en Roma, es en ese tiempo donde se escribe esta carta. Y es muy interesante, mis hermanos, que Pablo, pues es el gran abanderante de la fe cristiana. Él ha llevado el evangelio hasta Roma. Él ha llevado el evangelio a Asia Menor, a Macedonia, a Asia, a Galacia, ha fundado una cantidad de iglesias, ha escrito unos tratados de doctrina cristiana tan espectaculares como es Romanos, como es Gálatas, libros tan importantes para la vida de la iglesia como Primera y Segunda de Corintios, y es un hombre que Dios ha usado grandemente en los años de su ministerio. Ahora Pablo nos dice ahí que no que lo haya alcanzado ya. Y allá comienza Pablo a mostrarnos un poco la actitud que él tiene hacia la vida cristiana. Aunque él era un hombre de Dios, un vaso que Dios lo usó grandemente, un fiel servidor, un instrumento pues espectacular en la predicación del evangelio, en la formación de nuevas iglesias, en el acompañamiento a estas iglesias. Pablo manifiesta en este pasaje, si lo podemos decir, una insatisfacción santa. Él se mira a sí mismo y él dice, yo no lo he alcanzado ya. O sea, la meta, el objetivo, lo que Dios espera de mí, lo que yo espero de mi vida en Cristo, no lo he alcanzado ya. O sea, Pablo de alguna manera nos va a mostrar cómo una característica esencial para el avance en la vida cristiana y vivir de manera correcta como cristianos es mantener esa insatisfacción que nos lleva a avanzar a aquellas cosas que Dios tiene preparadas para nosotros como creyentes. Pablo se veía a sí mismo y no se veía ya perfecto. Pablo se veía a sí mismo y él percibía que no había alcanzado lo que Dios tenía para él. ¿Sí? A veces el peligro es lo contrario. El peligro es pensar que ya podemos estar en una posición de comodidad o satisfacción personal. O el peligro es pensar que ya obtuvimos aquellas cosas que debimos obtener como creyentes. Sí, hay veces cristianos que pareciera
o manifiestan una actitud como si ellos ya fueran perfectos, como si ellos ya hubieran alcanzado todo lo que Dios quería para ellos, como si ellos ya hubieran terminado la carrera, como si ellos ya hubieran alcanzado la madurez y la perfección en Cristo Jesús. Ese sentimiento de autosatisfacción o de comodidad que a veces vemos muy generalizados en el pueblo cristiano, en las iglesias, en los creyentes, muchas veces es un síntoma muy negativo de lo que está o de la manera como estamos llevando nuestra vida cristiana. Si alguien que podríamos decir honestamente que había alcanzado mucho, que había llegado a una madurez evidente, visible, clara, en el conocimiento de Cristo y en el servicio cristiano, era Pablo. Pero el mismo Pablo dice, no, yo no pretendo ya haberlo alcanzado. Hermanos, es una necedad cuando a veces nosotros vivimos, aunque no lo digamos, pero algunos viven como si ya lo hubieran alcanzado, como si ya estuvieran en el cielo, como si ya estuvieran en el paraíso, como si no tuvieran cosas que hacer, como si no estuvieran peleando la batalla de la fe, como si no estuvieran corriendo la carrera. Ellos parece ser que ya llegaron. Están tan cómodos, están tan relajados, están tan tranquilos, que parece que ya alcanzaron, que parece que ya son perfectos. Pero un examen sincero a la luz de Dios, una honesta autoevaluación, nos va a mostrar que hay muchas cosas que nosotros no hemos alcanzado, que Dios quiere de nosotros y que no hemos llegado a ellas. Hay muchas cosas en las que el Señor quiere perfeccionar, madurar, formar, fortalecer y afirmar nuestra vida cristiana. Por eso mismo, entendiendo que no lo hemos alcanzado ya, ni que somos perfectos, deberíamos tener la actitud que tiene Pablo. ¿Y cuál es la actitud que tiene Pablo? Mire lo que él dice. Sino que prosigo. Esa frase. Para ver o por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Entonces Pablo, al percibir que él no había completado todo lo que tenía que hacer, no había crecido a la estatura que debía llegar, no había cumplido las obras que tal vez debía cumplir, esa misma falta de haber terminado lo hacía seguir adelante, lo hacía proseguir, lo hacía avanzar. Definitivamente va a llegar un momento donde nosotros ya no vamos a proseguir, cuando lleguemos a la gloria o cuando lleguemos a la perfección, hablando de la resurrección, cuando lleguemos al estado donde estaremos eternamente con Cristo. En ese tiempo la dinámica será diferente. Pero mientras no hayamos llegado a la perfección, mientras no hayamos alcanzado ese momento, nosotros deberíamos proseguir, ¿sí? Y mire lo interesante, dice Pablo, prosigo, ¿sí? Como decíamos, plantó iglesias en Galacia, Macedonia, Acaya, Asia Menor. Ningún hombre a través de la historia de la humanidad después de Jesucristo influenció tanto la humanidad como Pablo el apóstol, ¿sí? Sus obras divulgadas, comentadas, ¿sí? Su celo por predicar el evangelio delante de judíos, delante de gentiles, en escuelas, en cortes, en palacios, en sinagogas, en prisiones, lo hace alguien sumamente, si lo podemos ver como un ejemplo para nosotros. Y Pablo decía, prosigo. Y mire lo interesante, cuando Pablo dice prosigo, nosotros sabemos que Pablo está en prisión, como lo decíamos. Él mismo nos lo dice varias veces en esta epístola. Esta es una de las epístolas de la primera prisión de Pablo. Ahora Pablo está en una prisión y si ustedes quieren ir, mire lo que Pablo hacía en la prisión, Hechos 28, verso 23. Porque a veces para nosotros es fácil pensar que nosotros podemos proseguir cuando tenemos libertad o cuando estamos en cierta posición cómoda que nos da la oportunidad de seguir fácilmente. Pero Pablo dice, él prosigue estando en la cárcel, privado de su prisión, privado de su libertad, privado de ciertos beneficios que todo hombre tiene cuando está en la prisión, teniendo la preocupación de un juicio que estaba sobre él, teniendo la preocupación de muchas iglesias con las que él ya no podía estar, muchos hermanos que él había acompañado por muchos años. Pero mire lo que dice el mismo Lucas ahí en Hechos 28, verso 23, que nos habla de ese proseguir de Pablo. Pablo cuando llega a Roma, Pablo no está ni siquiera preocupado tanto por su juicio, sino que él manda llamar a la comunidad judía
para explicarles por qué había llegado como prisionero a Roma, cómo los judíos los habían entregado en Jerusalén, pero él usó esta circunstancia para predicarles el evangelio. Dice ahí Hechos 28, verso 23. Y habiendo señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, judíos, dice, a los cuales les declaraba y testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. O sea que Pablo estaba prisionero en Roma, pero él proseguía, y aunque tenía cadenas, él y era un preso, la palabra de Dios no estaba presa. Y él, aunque estaba en su prisión, aprovechaba toda oportunidad para cumplir sus deberes como predicador del evangelio. Eso era lo que Pablo nos decía: yo prosigo, estoy en prisiones, estoy tal vez pasando dificultades, ¿sí? Estoy limitado, pero la palabra de Dios nunca está limitada. Y Pablo seguía y proseguía testificando, enseñando, y dice ahí desde la mañana hasta la tarde acerca de Jesús, tanto por la ley como por los profetas. Entonces Pablo era un hombre que no se hallaba que había llegado a la meta, sino que él tenía que seguir, y como parte de seguir, él se ocupaba de aquellas cosas que Dios le había mostrado en su vida, en las cuales se debía ocupar. Entonces predicaba el evangelio a los judíos, recibía a los hermanos de toda la región que venían a visitarle a la prisión. Eso nos lo dice Hechos 20, verso 30, dice que, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada. Ahora, la prisión de Pablo fue diferente, porque como se entendía que era inocente, los romanos le dieron cierta libertad, le dieron la libertad de estar en una casa alquilada, le dieron la libertad de recibir gente. Y dice ahí que Pablo por 2 años enteros en una casa alquilada recibía a todos los que venían a él. Y dice el 31, y así termina el libro de Hechos, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Aunque estaba Pablo en prisión, él seguía predicando abiertamente y sin ningún impedimento. 2 años. O sea que esa prisión para Pablo en realidad no fue una pérdida de tiempo. Él supo por la gracia de Dios redimir ese tiempo en la prisión, aprovechando para escribir cartas a las iglesias, aprovechando para predicar el evangelio a los judíos, aprovechando para enseñar acerca de Jesucristo y del reino de Dios, aprovechando para recibir los enviados de varias iglesias y tratar asuntos de varias iglesias. Entonces usted ve que Pablo proseguía. Pablo estaba preso físicamente, pero espiritualmente él era muy dinámico. Su ministerio, su vida siempre iba hacia adelante. Él era, como lo vamos a ver ahora, como un atleta que siempre está avanzando. Ahora, hermanos, yo sé que estos tiempos que estamos viviendo tal vez han sido difíciles para algunos, diferentes para otros, pero mi hermano, ninguna situación, como nos lo muestra aquí Pablo, debería detenernos, debería frenar nuestro avance como cristianos y como hijos de Dios que tienen unos deberes. Pablo nos enseña que nosotros deberíamos proseguir, avanzar, ser dedicados en aquellas cosas que el Señor nos ha encomendado. La misma epístola a Filipenses, al comienzo, si ustedes quieren leerlo conmigo, ahí en el capítulo 1, verso 12, él les escribe a los hermanos de la iglesia en Filipos para mostrarles que su prisión ha tenido un buen fruto, ha tenido una recompensa. Y es que si nosotros aprendemos a redimir el tiempo, aún los momentos que parecieran más oscuros o los momentos más difíciles, pudieran ser momentos en los cuales pudiéramos aprovechar al máximo en Cristo, en la gracia y en la fe, y crecer y avanzar en aquellas cosas que el Señor nos ha encomendado. Dice Filipenses 1:12, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Mire cómo habla Pablo. Por eso Pablo dice también en Romanos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Pablo percibió que esa prisión en Roma fue un buen momento y que sirvió, en vez de detener el evangelio, sirvió para que el evangelio prosperara y progresara. Interesante, ¿no? Muchos tal vez nos hubiéramos quedado en la prisión quietos, con miedo, tímidos, paralizados.
Pero Pablo era una persona muy enérgica en Cristo. Manifestaba un espíritu de poder en Cristo. Quería decir que a pesar de que él estaba allá, esa situación Dios la usó para el bien. Imagínense, nosotros tenemos cartas tan profundas y tan gloriosas como la epístola a los Efesios, que habla de las riquezas en Cristo. Colosenses, que habla de la plenitud de Cristo en todos los aspectos. Filipenses, la epístola del gozo en medio del sufrimiento. Filemón, la carta a aquel hermano para que aprenda a recibir a aquellos que le han ofendido y ahora los pueda recibir en amor en Cristo. Y todo en la prisión. O sea que la prisión para Pablo fue progreso, fue avance. Hermanos, alguien decía en la historia de la iglesia lo siguiente: las persecuciones son destructivas y los momentos difíciles y de prueba son destructivos para aquellos que aman poco a Jesús. Pero para aquellos que aman mucho a Jesús, cualquier momento difícil y cualquier persecución o momento de oscuridad puede ser un momento para crecer más y avanzar en su fe. Y así era Pablo. Pablo era alguien que amaba a Jesús. Y aún sus prisiones y sus dificultades sirvieron para el progreso del evangelio, como él dice. Y mire lo que dice ahí en el 13: de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en todo el pretorio y a todos los demás. O sea, fue tal el progreso del evangelio que todo el pretorio, quiere decir toda la guardia pretorial, que posiblemente era la encargada de cuidar de Pablo, de velar de Pablo, todos ellos habían sido impactados con el evangelio de Jesucristo, y aún los demás. Ya en otra carta Pablo nos dice que aún la casa de César ha recibido el evangelio. Y no solo eso, porque cuando tenemos personas que en medio del sufrimiento se ocupan de sus deberes, predican el evangelio, son fervientes, son constantes, eso hace que las personas alrededor, los hermanos alrededor, tomen ánimo. Y mire, dice ahí el 14: y la mayoría de los hermanos, al ver a Pablo y lo que Pablo estaba haciendo aún en la prisión, dice ahí que cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. O sea que los hermanos, al ver que aunque Pablo estaba prisionero, pero seguía valientemente predicando el evangelio, eso hizo que estos hermanos se llenaran de fe y se atrevieran a hablar mucho más la palabra sin temor. La manera como nosotros reaccionamos ante las circunstancias o afecta positivamente a las personas que están a nuestro alrededor o las afecta negativamente. Si nosotros manifestamos una actitud de miedo, de pasividad, de conformismo, de timidez en medio de los desafíos, así van a ser las personas alrededor que nosotros influenciamos. Tímidas, pasivas, cómodas. Pero por el contrario, si manifestamos un espíritu de fe, de valor, si comenzamos a anunciar la palabra, a testimoniar el evangelio, eso también va a despertar a que otros cumplan sus deberes y se atrevan, miren lo que dice Pablo, se atrevan a hablar sin temor. Dios nos haga personas como era el apóstol Pablo, que estimulaban a los demás con su ejemplo a vivir y hacer aquellas cosas que deberían hacer los cristianos en tiempos de dificultad. ¿Sí? Volvamos ahí a Filipenses 3, verso 12. Entonces ese prosigo nos muestra que Pablo aún en ese momento de prueba, entendiendo que él no había acabado su obra, entendiendo que él no había llegado a la estatura que debería llegar, él seguía avanzando. Dice ahí Filipenses 3:12, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo. ¿Para qué? Por si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Aquí lo que nos muestra Pablo es que él sigue para ver si él logra alcanzar aquellas cosas por las cuales Cristo lo ha alcanzado a él. Entonces nosotros debemos saber que Cristo nos alcanzó. Él se asió de nosotros, nos tomó fuertemente para él. Pero ahora nosotros, que hemos sido alcanzados por Cristo, deberíamos procurar alcanzar aquellas cosas que Cristo tiene para nosotros como nuestro deber
y como nuestra responsabilidad. Sea nuestro ministerio, sea nuestro trabajo, sea nuestro servicio cristiano, sea nuestro servicio en la familia de Dios, en nuestras familias. Todos tenemos un llamado por el cual Cristo nos llamó y nos acercó a Él. Ahora es muy importante conocer cuál es nuestro llamado en Cristo. ¿Cuál es el propósito particular que Dios tiene para cada uno de nosotros? ¿Cuáles son los asuntos que Dios quiere que yo cumpla aferrándome a Jesucristo y por medio de la gracia de Jesucristo que hacen parte de mi vida cristiana? Pablo claramente nos ha mostrado que su deber era predicar el evangelio, su deber era acompañar a las iglesias, su deber era darle testimonio a los judíos, su deber era ayudar a las iglesias que estaban formándose, acompañándolas en sus desafíos. Ese era el ministerio de Pablo, pero no todos somos Pablo. No todos tenemos los mismos dones, el mismo ministerio ni el mismo llamado. Como dice Pablo, ¿no? Él mismo enseña que no todos somos boca, no todos somos manos, no todos somos ojos, pero sí somos de Cristo. Y en Cristo en Cristo todos deberíamos entender cuáles son mis deberes particulares, mis objetivos personales en cuanto a mi fe y a mi llamado. ¿Sí? Es muy triste, hermano. Y también eso hace que muchas veces las personas no tengan una motivación cristiana para proseguir o seguir adelante. Hay cristianos que no tienen rumbo, no saben cuáles son sus deberes, no saben cuáles son sus obras, no saben cuáles son sus llamados, no saben cuáles son sus ministerios en medio del cuerpo de Cristo. Entonces, como ellos no saben, viven a la deriva, viven sin compromiso. ¿Sí? Como dice Tozer, son como mochileros espirituales. Ellos duermen en cualquier lado, se levantan en cualquier lado, como vagabundos, comen cualquier cosa, ¿sí? No son personas con propósito. Y Pablo sí proseguía, él decía, yo prosigo para cumplir aquellas cosas que el Señor me ha encomendado. Él sentía su deber la predicación del Evangelio, él sentía su deber el acompañamiento de las iglesias, él sentía su deber dar testimonio a los de su nación. Ahora, mis hermanos, haciendo ya una aplicación más personal de estos pasajes, ¿cuáles serían aquellas cosas por las cuales Cristo lo llamó a usted? A usted como mujer cristiana, a usted como esposa, a usted como madre, a usted como siervo de Dios que trabaja en una empresa, a usted como siervo de Dios que predica la palabra, a usted como hijo de Dios que lo ha puesto tal vez en un lugar para que evangelice a aquellas personas que Dios lo ha puesto ahí. ¿Se entiende la importancia de eso? ¿Se entiende la importancia de cumplir sus deberes como Pablo lo hacía? Pablo decía, yo me aferro a Jesucristo, para que unido a Jesucristo, porque fuera de Jesucristo no podemos hacer nada. Pero en Jesucristo, todos los que andan y perseveran en Él, como dice Juan 15, van a dar fruto. ¿Está dando usted fruto, mi hermano? ¿Está usted perseverando? ¿Está aferrándose a Cristo para que Cristo le conceda cumplir las obras que Él tiene preparado de antemano para usted? Entonces mire la filosofía de su vida cristiana que Pablo tenía. Era alguien que no había alcanzado, sino que seguía. El verso 13 sigue diciendo Pablo, hermanos, hermanos, Pablo quiere reafirmar su idea. Yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Vuelve a decirnos lo mismo, hermanos. Yo quiero que ustedes sepan que yo no he alcanzado las cosas que Dios tiene para mí. Yo no he alcanzado la madurez que debería tener. Y deberíamos ser sinceros. Si yo soy sincero, yo puedo decir, y lo puedo decir libremente a los hermanos acá. Mis hermanos, yo no he alcanzado las cosas que debo hacer. Y eso me preocupa. No soy la persona que debería ser como cristiano y como siervo de Dios. Y eso me preocupa. No soy tal vez el esposo que debería ser, no soy el padre que debería ser, no soy el predicador que debería ser. Pero una cosa hago, dice Pablo. Aunque no he alcanzado, dice Pablo, no me quedo ahí también en un estado de lamentación, sintiéndome miserable porque tal vez no soy lo que debería ser, entendiendo que debo ser. Sino Pablo dice, pero una cosa hago. O sea, esa situación hace que yo avance en vez de detenerme. Es como el atleta, como vamos a ver, él se da cuenta que no ha llegado. Entonces él no comienza a lamentarse, sino como un buen atleta, ¿qué hace? Sigue. Porque él sabe que la meta está por delante y que si él sigue, algún día sí va a alcanzar aquellas cosas que debió alcanzar.
Entonces Pablo nos dice, pero una cosa hago. ¿Qué hace Pablo? Pablo se enfoca ahora. ¿En qué se enfoca? Dice, olvidándome ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante. Tenemos dos cosas que Pablo hace en un solo asunto. Primero, Pablo se olvida de lo que queda atrás, ¿sí? El pasado puede ser en este caso negativo. Por ejemplo, cuando era antes de Cristo, el pasado que le está hablando en Filipenses 3, 1, 2, 3 y 4. O puede ser el pasado hasta este momento cuando Pablo está escribiendo en su prisión en Roma. No sabemos. Pero lo que sí entendemos, por lo que Pablo nos va a decir adelante, es que ninguno que está corriendo hacia una meta se pone a mirar hacia atrás. Cuando usted va a un atleta, usted ve que el atleta siempre está mirando hacia adelante. Porque si él mira hacia atrás, él va a perder velocidad, él se va a distraer, hasta se puede caer. Entonces, una actitud sabia que nosotros debemos considerar en nuestra vida cristiana es que el pasado hay que olvidarlo en el sentido de que nosotros nos debemos enfocar es en lo que está por delante y no lo que queda atrás. A veces hay muchos cristianos, pero no son pocos, hasta iglesias completas, movimientos en la historia de la iglesia, que ellos sí vivían de una gloria pasada. Cuando yo me convertí, como oraba, cuando yo me convertí, como testificaba, cuando la iglesia comenzó esas reuniones que teníamos tan gloriosas, esos tiempos tan espectaculares, y ahorita están en una ruina, pero el pasado es tan glorioso. Y parece ser que la carne le gusta gloriarse de lo que queda atrás y quedarse mirando en lo que queda atrás. Pero Pablo nos dice que lo que quedó atrás hay que olvidarlo, en el sentido de que si nosotros estamos corriendo una carrera, no podemos enfocarnos en el pasado porque el pasado en este momento ya pasó. Ahora deberíamos enfocarnos en el presente y cómo estamos caminando hacia adelante. ¿Sí? Hermanos, nosotros a veces lo hacemos con nosotros y lo hacemos con otras personas. Ah, no, ese hombre fue un hombre de Dios. Ese hombre hizo tantas hazañas, un avivamiento, un tiempo de restauración, muchas iglesias, muchas cosas. ¿Y ahora qué? ¿Cómo está nuestro presente, hermanos? Hermanos, el pasado, con toda su gloria y con toda su grandeza, no nos exime de nuestra responsabilidad presente y de los grandes desafíos que tenemos hoy como creyentes, hoy como iglesia, hoy como familias, hoy como pueblo de Dios. ¿Sí? La gloria de la iglesia primitiva, la gloria de la iglesia en la reforma, la gloria de los grandes avivamientos, de los grandes ministerios, son una herencia preciosa para la iglesia. Pero todo eso va a ser recompensado para aquellos que en su momento cumplieron sus deberes y su ministerio. Pero nosotros hoy, ¿cómo estamos? ¿Estamos avanzando? ¿Estamos sirviendo? La Biblia dice así que David, a la verdad, sirvió a su propia generación según la voluntad de Dios y durmió. Leía un comentario Watchman en estos días sobre ese pasaje extraordinario. Él dice, todo lo que es el servicio del ministerio tiene que hacerse en el ahora para nuestra generación, porque algún día también vamos a dormir. Y David fue fiel a su generación. Y usted lee aquellos libros que muestran la gloria del reino de David en sus días y fue algo extraordinario. Pero David pasó y David va a ser recompensado o castigado según lo que haya hecho. Pero nosotros ahora, hermano, yo podría decirle, si usted tuvo un gran pasado glorioso, personal, familiar, aún eclesiástico, si usted participó de un momento de mucha gloria, pero en este momento usted no está prosiguiendo y usted no está avanzando, aquellas cosas que usted tuvo en un momento solo van a ser una tristeza y una vergüenza por no haber sido responsable en el ahora y en la manera como usted está llevando su carrera cristiana. Tanto es que un atleta, hermanos, por ejemplo, un atleta que va a correr en una maratón o un ciclista que está haciendo un tour, él sabe que él no puede salir muy rápido y gastar todas sus fuerzas al comienzo de la carrera, porque muchos de esos tipos de deporte, su característica
no es la velocidad, sino la resistencia. No es que salgan muy rápido, porque puede ser que saliendo muy rápido llegue un momento que se cansen y no puedan continuar y terminar la carrera. Hay cristianos que a veces uno los ve y llegan a la reunión, llegan a la iglesia muy animados, muy fervientes, quieren hacer de todo, quieren ocuparse en todo, y así como ellos están tan animados, llega un momento que se cansan. Y esa misma fuerza, ese mismo fervor, ese mismo aliento comienzan a perderlo. Y eso es muy triste, hermanos. Personas que comenzaron bien, pero que quedaron en la mitad del camino. Y como lo va a decir Pablo, no es como comenzamos la carrera, es como la terminamos. ¿Sí? Entonces lo primero que Pablo hace, dice, es, olvido lo que queda atrás. Usted tal vez hace años oraba mucho, leía mucho, evangelizaba mucho, servía mucho, se dedicaba mucho. Hermano, pero si usted ahora no lo hace, usted está tropezando en su fe. Nuestra responsabilidad es diaria, es hacia adelante. ¿Sí? Dice, pero una cosa hago, olvidándome lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. O sea, Pablo, él deja lo de atrás y se extiende a nuevos horizontes, nuevos caminos, nuevas jornadas en su fe cristiana. Él se enfoca que ahora tiene que hacer cosas nuevas. Ya la oportunidad de tal vez fundar ciertas iglesias, cuidar de ellas, trabajar en ciertos lugares, había pasado. Él mismo le dice a la iglesia de Éfeso, a los ancianos, que él no va a volver a verles. Dios le había mostrado que él no iba a volver a esa ciudad. Pero aunque él no iba a volver a esa ciudad, él se extendía a otras ciudades. Aunque él no iba a hacer lo mismo que ya había hecho en el pasado, Dios tenía unos nuevos horizontes y unas nuevas encomiendas y nuevas dimensiones en las cuales Pablo podría crecer y avanzar. Y cuán importante es entender eso, que Dios siempre tiene a veces nuevas jornadas para nosotros y que debemos extendernos en Él para alcanzar eso que está por delante para nosotros. ¿Sí? Y enfocarnos en eso. ¿Ustedes recuerdan la historia de Nehemías? La historia de Nehemías es muy interesante. Nehemías comienza a hacer toda una planeación para la edificación de la ciudad, del muro de la ciudad. Y los enemigos, Sanballat y Gesem, envían a llamarle a Jeremías, a Nehemías. Y Nehemías les dice, porque ellos querían ponerle una trampa a Nehemías. Ellos querían oponerse a la edificación del muro, interrumpir la obra. Y la respuesta de Nehemías es como Pablo. Nehemías era un hombre muy enfocado. Nehemías 6:3 dice que él le respondió que él hacía una gran obra y no podía ir porque cesaría la obra dejándola él para ir con ellos. Y dice que ellos le insistieron 4 veces para que él fuera a verles, pero él no interrumpió la obra porque la obra que él hacía era una obra grande e importante. Nehemías era también una persona enfocada, así como Pablo. Y a veces nosotros necesitamos enfocarnos, hermano. Seguir adelante en aquellas cosas que el Señor nos mostró que son su voluntad. No desviarnos del objetivo, no desviarnos de la meta. ¿Sí? Ser personas que gastan sus fuerzas, sus tiempos, sus corazones, sus vidas en un único negocio, en el negocio de nuestro Padre Celestial. No distraernos por otros intereses. Satanás siempre, como en ese caso con Nehemías, Sanballat y Gesem querían interrumpir la obra. A veces Satanás es muy astuto, hermano. Satanás ve que nosotros estamos corriendo y avanzando en cosas que debemos hacer y él va a venir a estorbar la carrera. ¿Sí? Pablo habla de eso de algunas iglesias. Pablo habla de eso aún como un peligro que él tuvo. Vamos a leerlo. Ahí en Gálatas 5, Pablo nos habla de unas iglesias que estaban corriendo bien, que estaban avanzando, pero hubo un momento que se dejaron distraer. Y a veces nosotros no estamos corriendo la carrera enfocados en esto, porque tal vez estamos distraídos, ocupados en muchas cosas. No somos sabios, no entendemos que tenemos que enfocarnos en ciertos deberes principales y comenzamos a aceptar muchas cosas que tal vez comienzan a generar un peso y no me dejan correr la carrera. Entonces debemos despojarnos, dice Hebreos, del peso del pecado y las cosas que nos asedian.
Este mundo con toda su corriente, con todo su andamiaje, siempre va a querer oprimirnos, siempre va a querer subyugarnos a través del trabajo, siempre va a querer subyugarnos a través de obligaciones o responsabilidades que Dios no nos ha colocado para que no corramos. Mira lo que dice Gálatas 5, verso 6. Dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Estos cristianos de las iglesias en Galacia, una región donde había varias iglesias, fueron contaminados por unos falsos maestros, los judaizantes. Y los judaizantes les enseñaron a estos hermanos que ellos tenían que añadirle a la fe las obras de la ley, circuncidarse, guardar el sábado. Y eso trajo un tremendo tropiezo para la iglesia. Hay algunas doctrinas que pueden dañar nuestra carrera, que pueden sembrar un tipo de pensamiento contrario al Evangelio, contrario a Cristo y contrario a la doctrina del Nuevo Testamento. En este caso fue así. Entonces dice Pablo, mírelo, y mire la alerta que esto desperta en nuestros corazones. Gálatas 5:7 dice, vosotros corríais bien. O sea, yo los conocía a ustedes corrían bien. Ustedes están corriendo la buena carrera, peleando la batalla, ustedes habían guardado la fe, ustedes iban avanzando, mis hermanos, ¿qué pasó? Y la pregunta es esta, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Siempre Satanás va a mandar mensajeros, siempre Satanás va a querer introducir mentiras, falsas doctrinas, filosofías, maneras de pensar que sutilmente van a ser un estorbo para nuestra carrera. Dios nos muestra su verdad, Dios nos muestra cuál es su propósito, Dios nos muestra cuáles son sus deberes, pero Satanás se acerca y nos dice, ¿con que Dios te ha dicho que tienes que hacer esto? No, no es por la fe, tienes que circuncidarte. No es por Cristo, tienes que añadirle méritos a tu salvación. Entonces la sutileza de los judaizantes hicieron que estos hombres no pudieran correr. Pero hermano, Satanás no solo usa la ley o las obras de la ley para poner tropiezo a las iglesias. El mundo, sus tentaciones. A veces hay cristianos que están preocupados tanto por su casa, por sus bienes, por sus negocios, que alguna vez corrieron bien, pero crecieron sus negocios, crecieron sus preocupaciones, sus compromisos, a veces con sus familias, llegaron a un punto donde ellos dejaron de obedecer la verdad. ¿Sí? Hay cristianos que uno los ve y no ve ese Pablo que está corriendo la carrera, sino ve unos cristianos ociosos, entretenidos en las cosas del mundo, en los placeres del mundo, amando pues el entretenimiento del mundo, amando tal vez una posición económica que tienen. Tal vez ahora ellos tienen casa o tienen carro, tal vez ahora son casados, o tal vez ya ahora son graduados de la universidad, o tal vez han tenido cosas en este mundo y ya no corren, ya no obedecen la verdad, ya el Evangelio, ni las verdades que hacen parte del Evangelio no son un desafío para su vida. Y nosotros debemos saber que Satanás usa aún personas para decirnos, no, mire, no, no es así. Yo recordaba mucho ese pasaje del Evangelio cuando Jesús le dice a los discípulos, es necesario que yo vaya a Jerusalén y muera. Y Pedro dice, Señor, que no te acontezca eso, ten misericordia de ti. El Señor voltea a mirar a Pedro y le dice, apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en los hombres. Y a veces nosotros vamos a encontrar que hasta hermanos en la fe pueden acercarse a nosotros y decirnos, no sea tan esforzado. ¿Qué es eso de sacrificarse? ¿Qué es eso de orar? ¿Qué es eso de estudiar la Biblia? ¿Qué es eso de ser diligentes? ¿Qué es eso de tener compromiso con la palabra de Dios? El ayuno, ¿no? ¿Eso qué es eso? Tenga misericordia de usted. Más bien vamos a jugar fútbol. Más bien vamos a ver televisión. Más bien compremos esto. Mire esto tan bonito. Sin darnos cuenta, el hermano o estas personas ingenuamente son usadas por Satanás para estorbarnos. Hermanos, estamos en una carrera y debemos saber que debemos enfocarnos a tal punto que podamos distinguir qué cosas pueden ser un estorbo para esa carrera, qué cosas pueden generar un peso que yo ya no pueda correr, qué cosas pueden generar una caída en la cual yo no pueda seguir. ¿Qué cosas pueden generar que yo no siga con el mismo compromiso a Cristo como lo debería seguir o como lo seguía en este caso Pablo que nos está enseñando hoy?
Y dice Pablo, esta persuasión no procede de aquel que os llama. Dios nunca nos anima, hermano, a estar en una posición de comodidad como si ya hubiéramos llegado. Siempre Dios en su palabra está diciéndole a su pueblo, esfuérzate y sé valiente. Sigue adelante, corre la carrera, vence, pelea la batalla, esfuérzate. ¿Sí? Dios siempre quiere que nosotros crezcamos, Dios siempre quiere que nosotros maduremos, Dios siempre quiere que nuestros dones se amplifiquen, prosperen, crezcan, que nuestros ministerios avancen, sean efectivos, traigan lucro para la gloria de Dios y la gloria de Jesucristo. En cambio, Satanás sí quiere que seamos perezosos, cómodos, distraídos, arrogantes, soberbios e inconstantes. ¿Cómo está usted corriendo, hermano? ¿Usted se caracteriza porque está avanzando, porque está creciendo, o está distraído, está enredado, está ocupado en otras cosas? Ahora, ¿qué es lo más tremendo de esta situación que estaban viviendo los Gálatas? Dice ahí el verso 9. Un poco de levadura leuda toda la masa. A veces cuando un cristiano se vuelve apático, a veces cuando un cristiano se vuelve simple, a veces cuando un cristiano se vuelve distraído, eso es como una levadura que puede leudar toda la masa. Hay una preocupación a veces cuando uno escucha a un predicador que cuando usted lo ve predicar, él no es como Pablo que está animando a los hermanos a seguir, a avanzar, a luchar por la fe, a pelear la buena batalla, sino que él se ha acomodado a un estilo de vida vano, superficial, y a él no le motivan las cosas eternas, la predicación del evangelio ni la iglesia, sino él encontró en Cristo como un pasatiempo para vivir una vida cómoda. Y este predicador simple muchas veces genera que la iglesia o que las iglesias entren en un estado de pasividad, y uno mira a los jóvenes que son la fuerza motora de una iglesia, la fuerza de la evangelización, y ya no les preocupa predicar el evangelio, santificarse, ayunar, servir a los santos, sino que su preocupación es ir a comer la mejor comida en el centro comercial el domingo. Porque esa levadura de la comodidad, esa levadura de la tranquilidad, muchas veces es una enfermedad que sutilmente llega a la iglesia y anula a la iglesia para que la iglesia cumpla sus deberes en Cristo. Y tenemos iglesias tibias que no crecen, no avanzan, no disipulan a sus miembros, no predican el evangelio. Los hijos de Dios no están sirviendo, los hombres no están abundando en sus dones, en sus ministerios, en su liderazgo como hijos de Dios. Las mujeres no están cumpliendo sus deberes en sus hogares, no están sirviendo a sus hijos. Solo se piensa en tener una comodidad en este mundo. Que Pablo más adelante nos va a decir que esa actitud en una iglesia es un peligro para la cruz de Cristo. Cristianos que deberían servir y ser usados para el progreso de la predicación del evangelio se vuelven enemigos de la cruz como viven. Dice Pablo, un poco de levadura leuda toda la masa. Si yo, por ejemplo, en mi casa, entre los hermanos, manifiesto una actitud de comodidad, pasividad, yo voy a percibir cómo eso comienza a generar y a empapar el corazón de las demás personas. Nosotros influenciamos para bien o para mal. Dice Pablo, yo confío respecto de vosotros en el Señor, en el verso 10, que no pensaréis de todo otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Cualquiera que se pone y sirve de tropiezo para que los que estaban corriendo bien no corran más la carrera, llevará sentencia, hermanos. Entonces es un peligro que íbamos corriendo bien y tropezar. No, Pablo no solo lo veía para los demás, él mismo lo percibía. Mire lo que dice 1 Corintios 9:24 en relación a su vida. 1 Corintios 9:24, ya Pablo no habla de los demás, sino de él mismo. Pablo no veía solo que para los corintios o para los gálatas era una posibilidad tropezar en su vida cristiana, sino que él mismo se examinaba y él veía que él tenía la inclinación a luchar o a dejar de luchar, a dejar de correr. Dice ahí 1 Corintios 9:24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo tengáis. Todo aquel que lucha, de todos se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que, o sea, él entiende que un atleta para obtener la corona, él debe correr de tal manera, como si la quisiera obtener. O un atleta lucha para poder recibir
un premio. Y dice así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire. O sea, Pablo no está corriendo a la loca. Pablo no está corriendo a la aventura a ver a dónde llega. Él está enfocado, él sabe que le espera la gloria. Él sabe que él debe golpear y no al aire. Él debe golpearse a sí mismo porque su cuerpo necesita ser disciplinado para que su cuerpo no sea un tropiezo para la carrera que él está corriendo. Dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. O sea, piense que Pablo, él entendía que aunque él había sido heraldo, había enseñado a muchos, si él no era diligente, era posible que él mismo viniera a ser eliminado. Entonces Pablo tomaba todas las medidas, era disciplinado, cuidaba de ciertas cosas para no ser descalificado, golpeaba su cuerpo, ¿sí? ¿Por qué? Porque él sabía que si él no velaba de sí mismo, él mismo podía perder la carrera. Hermanos, la falta de disciplina, la falta de consagración, la falta de perseverancia, la falta de una buena dedicación diaria en nuestros deberes como creyentes, una motivación como la que vamos a ver ahora en Pablo, la falta de estos ingredientes en nuestra vida puede hacer que nosotros seamos descalificados en nuestra carrera. Si Pablo podría ser descalificado, imagínense nosotros. ¿Sí? Volvamos ahí a Filipenses 3:14 para ir terminando, mis hermanos. Dice, prosigo a la meta. Pablo vuelve a decirnos lo mismo. Se enfoca para seguir a la meta. ¿Por qué? Porque hay un premio, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo era una persona que seguía porque él tenía una meta. No se distraía. Cuando un atleta va corriendo, hay gente alrededor que lo está aplaudiendo, le está diciendo, siga, siga. Pero también hay gente alrededor que le está bucheando y lo está criticando y lo está queriendo desanimar. Nosotros vamos a tener personas que nos están aplaudiendo, nos dicen, hermano, siga, pero también vamos a tener personas que van a estar en contra de nosotros, criticándonos, señalándonos y queriéndonos desanimar. Pero el atleta, como él tiene una meta, él no se enfoca en la gradería ni en las personas que están alrededor, sino él sigue. No importa lo que digan los demás. Yo tengo una meta muy clara con Cristo en su gloria, yo me enfoco en esa meta. No importa las críticas, tampoco los aplausos. Lo importante es que yo estoy corriendo con un objetivo, un llamado glorioso que Dios me ha hecho en Cristo Jesús. Y ya para ir terminando, mire lo que dice Pablo en los últimos pasajes que leímos. Así que todos los que somos perfectos, o sea, todos los que estamos en Cristo en el camino de la perfección, perfeccionándonos a nosotros mismos, dice, esto mismo sintáis. O sea, este sentir que tenía Pablo, Pablo no solo nos lo está enseñando, sino él quiere que nosotros sintamos lo mismo. Sintamos que no hemos alcanzado ni que somos perfectos, sino que debemos proseguir. Y dice Pablo en un ambiente de mucha, si podemos decir, tolerancia. Y si sentís otra cosa, esto también os lo revelará el Señor. Esto también os lo revelará Dios. O sea, si no pueden creerme a mí, yo entiendo, dice Pablo, que en algún momento el Espíritu de Dios se los va a revelar. Ustedes se van a dar cuenta que son atletas y que necesitan correr. Y dice en el 16, pero en aquello a lo que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. O sea, hermanos, si hemos llegado a algo, sigamos eso, esa misma medida, esa misma regla, sintamos una misma cosa. Pablo quiere que haya una unidad de sentir en el Señor y en su espíritu según lo que él viene hablando. Y dice en el 17, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Hermanos, nosotros necesitamos tener buenos ejemplos. La Biblia está llena de ejemplos. Pablo como hombre es un gran ejemplo y deberíamos imitarlo. Yo debería imitar a Pablo en su pasión por Cristo, en su pasión por el Evangelio, en su disposición a sufrir, en su amor por los creyentes. Señor, ensancha mi corazón para que sea como el de este hombre, que tenía tanto de Cristo. Y debemos buscar ser imitadores de Él y de aquellos que se conducen según el ejemplo de Él. ¿Cuánto necesitamos nosotros tener hombres así? Dispuestos a sacrificar todo, dispuestos a sufrir, con un conocimiento profundo de la palabra de Dios, con amor hacia el testimonio y la obra de Dios.
que en medio de los sufrimientos manifiestan tal fervor, tal fruto, tal ministerio cristiano. Y hay un porqué. Pablo dice, imítenme a mí a los que se conducen según mi vida, porque también hay otros. Dice ahí, porque por ahí andan muchos. O sea, como hay buenos ejemplos, aún en el tiempo de Pablo habían malos ejemplos, de los cuales os dije muchas veces y aún los digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. O sea, por un lado hay unos, como en este caso era Pablo, que vivían para la cruz de Cristo, se identificaban con el mensaje de la cruz y lo llevaban a muchos. Pero también habían otros que creían gran tristeza para Pablo porque eran enemigos de la cruz. ¿Y cómo un cristiano puede ser enemigo de la cruz? Uno podría pensar que Pablo se estaba refiriendo a los de la circuncisión que les hablan en el versículo 1, 2 y 3. Uno podría Pablo pensar que estaba pensando en los romanos, pero no, Pablo está pensando en hermanos. ¿Y cuál es la actitud y las características de estos hermanos que eran enemigos de la cruz de Cristo? Dice Pablo, el fin de los cuales será perdición. ¿Por qué estos hombres se van a perder o van a ser eliminados de la carrera? Dice Pablo, porque el Dios de ellos es su vientre, cuyo Dios es el vientre. O sea, ellos viven solo para sí mismos. Ellos viven solo para comer. Ellos viven solo para satisfacerse. Ellos lo único que les piensa es tener una vida cómoda y satisfacerse a sí mismo de cualquier manera. Dice ahí, y cuya gloria es su vergüenza. La manera como viven, la manera como gastan el dinero, la manera en las cosas que se ocupan es vergonzosa para cristianos. ¿Por qué dice Pablo que solo piensan en lo terrenal? O sea que un cristiano que no piensa en lo eterno, en lo celestial, que no está corriendo la carrera, sino que su mayor preocupación es tener la mejor comida, la mejor ropa, la mejor casa, y que solo piensa en lo terrenal, es un enemigo ferviente de la cruz de Cristo. Es un opositor. Hermano, hay muchos cristianos que con su manera de vivir son enemigos, son opositores, son rivales al verdadero objetivo del evangelio. Debemos tener cuidado con ese tipo de vida. Debemos tener cuidado con ese tipo de ejemplo en las iglesias. Debemos tener cuidado con ese tipo de patrón mundano que gobierna una sociedad consumista, egocéntrica y que solo vive para lo ahora. ¿Sí? Cristianos que se preocupan por tener el mejor celular, el más caro. Cristianos que nunca han predicado el evangelio, nunca se han sacrificado, nunca viven por lo eterno. Dice Pablo, son enemigos de la cruz de Cristo. Son una vergüenza, dice ahí. Su Dios es su vientre. Mas nuestra ciudadanía, dice Pablo en el 20, está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual también puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Mi hermano, nosotros somos personas que somos llamados a la eternidad, a la gloria. Nuestra verdadera ciudadanía no está aquí en la tierra. Nosotros somos peregrinos de donde esperamos a nuestro Salvador. Entonces deberíamos vivir como peregrinos que están avanzando en esta carrera rumbo a la ciudad celestial. El Señor nos lleve a aprender y a examinar nuestras vidas si estamos corriendo de la manera que Pablo corrió, si estamos viviendo de la manera que Pablo vivió, o si tal vez somos nosotros de aquellos que Pablo habla, cuyo Dios es su vientre, cuya vida es una vergüenza y cuyos corazones solo piensan en los terrenales. Dios tenga misericordia de nosotros, de nuestros hermanos, de nuestras casas, que Dios pueda levantar hombres con esta misma convicción, mujeres con esta misma convicción, que están corriendo la carrera de una manera legítima. Hermanos, ¿estamos corriendo, estamos avanzando o cómo estamos? ¿Estamos viviendo como vivió Pablo? ¿Ese es nuestro ejemplo, nuestra gran motivación? ¿O somos como la iglesia en la Odisea que dice, no, ya estamos bien, somos ricos, tenemos esto, tenemos esto? Pero tal vez en la experiencia somos pobres, miserables, viles. Dios tenga misericordia de nosotros, mis hermanos, porque aún días tan difíciles como estos nos pueden llevar a proseguir.
en medio de tantas cosas podemos proseguir y avanzar a la meta que el Señor tiene para nosotros. Yo quiero terminar haciendo una oración, mis hermanos, para que pues, ahí los hermanos ya puedan ir avanzando como regularmente terminan las reuniones. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Palabra que siempre es una exhortación para nosotros. Tu palabra que siempre, Señor, va a querer despertar nuestros corazones y inspirar nuestros corazones a cosas verdaderamente loables y dignas, como lo es tu reino, como lo es tu gloria, como lo es tu nombre, Señor Jesús. Concédenos ser esos atletas, Señor, que corren, que avanzan, que prosiguen, que pelean, Señor. Concédenos ser ese pueblo esforzado, valiente, que lleva esas semillas, así sea con llanto, así sea con sufrimiento, más que realmente está trabajando por causa de tu reino y por causa de tu nombre, Señor. Que realmente podamos ver el fruto de nuestras aflicciones, de nuestros trabajos, Señor. Podamos ver la recompensa de aquellas cosas que tú nos has permitido, Señor. Ayúdanos a seguir, Señor. Ayúdanos a avanzar, Señor, hasta la meta, Señor. Hasta tener el premio, el supremo llamamiento en Cristo Jesús, Señor. Bendice tu palabra, Señor, que tu palabra pueda llegar a muchos y ser de bendición, Padre. Pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén. Amén. Amén, mis hermanos.